¿Qué clase de terreno es usted? Yo leí la Biblia cuando no era cristiano. Y entonces la miré en el Antiguo Testamento, la miré en el Nuevo Testamento y no le encontré ningún sentido, ninguna razón. Para mí era un enredo completo. No entendí. Me hice cristiano y la Biblia comenzó a tener sentido. Pero con todo y eso, pasajes como los que vamos a compartir hoy, no tuvieron el significado y eso hizo que mi vida de pronto no avanzara lo que debía de avanzar. Nosotros vamos a ver una parábola, una enseñanza que el Señor Jesucristo la denominó la parábola del sembrador. Y yo creía que las clases de terreno eran personas. Fulano de tal es alguien que es como el camino, alguien que es como las espinas, alguien que es como el pedregal y alguien que es como el buen terreno. No. Escuchen bien, no. Esta clase de terreno es lo que usted o yo decidimos ser. Usted decide ser como el camino, usted decide ser como el pedregal, usted decide ser como las espinas o usted decide ser buen terreno. Usted decide, yo decido. Teniendo en cuenta eso, entonces ahí les dibujé las 4 más o menos clases que tiene esto del camino. Lucas capítulo 8, versículo 4, Nueva Versión Internacional dice: de cada pueblo salía gente para ir a ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Lucas capítulo 8, versículo 5 al 8. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó, produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Digan qué? Amén. Otra cosa para que usted tenga en cuenta es la siguiente, porque yo decía, pero este sembrador, ¿por qué iba a botar semilla en el camino? ¿Por qué iba a botar entre espinas? ¿Por qué? Sucede que no se cultivaba como ahora. No había la tecnología que hay ahora, esos surcos perfectamente en línea, todas esas cosas. Ellos regaban la semilla, así, la botaban, la esparcían y luego cavaban la tierra. ¿Por qué? Porque no tenían la facilidad de ponerse a preparar la tierra y luego sembrarla y todo eso. Entonces la sembraban y luego trabajaban la tierra y la semilla quedaba enterrada. Esa es la razón por la cual la semilla caía en diferentes lugares, porque ellos, más inteligentes tal vez que los de ahora, o bueno, la tecnología hacía que fuera muy diferente. A nosotros nos hacen muchos dibujos desconociendo completamente el trasfondo histórico, lo que hay allí, y por eso muchas enseñanzas no llegan con el impacto que deben de llegar a nuestras vidas. Comencemos entonces por el sembrador. Mucha gente he oído que el sembrador de la palabra es el Señor, y es el Señor, y es el Señor. No. El sembrador es el que habla, predica o enseña la palabra. Diga amén.
Así que usted se puede convertir en un sembrador o sembradora de la palabra cuando le está diciendo a la gente, mire, la Biblia dice tal cosa. No se preocupe por el libro, capítulo, versículo, nomás asegúrese que la Biblia dice. Y cuando habla de la Biblia, no titubee, no dude que me parece, no. Simplemente léala, recuérdela y cítela, porque lo que realmente existieron fueron los libros y los evangelios y las cartas, los capítulos, los títulos, los versículos los pusieron después para que nosotros los encontráramos más fácilmente y así como pensando en nosotros, que nos gusta fácil, gratis, así como esta generación y como la que sigue, cada día más fácil. Bien, entonces el sembrador, el que enseña o predica, diga allí amén. Y usted ya sabe que tiene el privilegio de ser un sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Quise colocarles a ustedes las diferentes clases de semilla y una de la que seguramente el Señor Jesucristo tuvo en cuenta que era lo más común, la cebada o el trigo, particularmente el trigo. ¿Por qué quise buscar esta imagen con diferentes semillas? Porque hay diferentes formas de sembrar la palabra. Está el que necesita instruirse en determinado tema, problemas familiares. Hay otro que tiene problemas ya emocionales. Hay otro que tiene problemas económicos. Hay otro que tiene problemas sociales. Hay otro que tiene problemas de salud. Bueno, problemas no faltan. No toda semilla sirve para lo mismo. He ahí que la oración del Padre Nuestro, por ejemplo, el Señor nos la enseñó. Y gracias a Dios por la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos la saben? A ver. Arriba la mano. Padre Nuestro. Bien. No lo vayan a olvidar. Pero el Padre Nuestro no es para repetirlo. El Padre Nuestro es como cuando a nosotros nos enseñaron matemáticas. Mire, aquí está el 1 más 1 son 2 y comenzamos a utilizarlos. Porque en el Padre Nuestro, por ejemplo, no dice, líbrame de la suegra, Señor. ¿O sí? ¿O sí dice? No. Ayúdame a aguantar la esposa. ¿Dice? Ahí no dice en el Padre Nuestro. ¿Qué hago con los que se me duermen mientras les enseño? ¿Dice algo? Ahí está. Entonces me toca buscar otro texto, otra forma, donde sí dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ya hay otros textos. Por eso, las diferentes clases de semilla. Pero lo importante es que usted cite la palabra de Dios. No cite, algunas frases célebres son muy bonitas, son paráfrasis que hicieron de la Biblia, unos, y otros, lo que dice la Biblia permanece para siempre, pero lo que Dios dijo es eterno. Diga. Bueno, entonces vamos que aquí la semilla es la palabra de Dios y luego vamos entonces con los que cayeron en el camino. Recuerde, usted hoy sale diciendo, Señor, decido ser camino, decido ser piedra, decido ser espino o decido ser buena tierra. Dice, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Conste que el Señor es muy práctico, no da tantas vueltas. ¿A cuántos de ustedes les comienza a dar complicación emocional cuando una persona dice y repite lo mismo y el Pere le explico y dice lo mismo? Parece avioneta fumigando. ¿Quiénes? Levante la mano. Diga, Padre Celestial, ayúdame para soportar. Eso me descompone. Pero si ya dijo. Entonces,
aprendamos del Señor Jesucristo. Dice aquí que esa semilla que cayó fue pisoteada. ¿Qué pisa uno? Lo que no ve, lo que no le importa o lo que considera despreciable. Eso pisotea uno. Hay un texto en la Biblia que dice: no le eche las perlas a los cerdos. Pues uno tiene que saber también dónde va a sembrar. Luego dice: los pájaros se la comieron. Entonces tenemos la gente que recibe la palabra sin importancia, sin la más mínima importancia. No se preocupe, a usted no lo desprecian, a usted no lo rechazan. El problema es con el Señor. Pero no es fácil porque uno como que trata de enojarse porque no aman al Señor, no le sirven al Señor. Y los pájaros se la comieron. Viene aquí la explicación y dice: los que están junto al camino son los que oyen. ¿Los que qué? Oyen. Pero mire, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Hay un solo ser en todo el universo que no está interesado que usted sea salvo. Y ese ser se llama diablo, Satanás, serpiente antigua, adversario y otro poco de nombres que tiene. Va a hacer todo lo posible. Cuando a usted le entra así como la quemazón en los dedos para chatear y no escuchar, no vaya a pensar que es el Espíritu Santo. No vaya a pensar que son ángeles de Dios. Son ángeles pero caídos, son demonios los que están interesados que usted ni se dé por enterado qué fue lo que dijeron. ¿Siguen aquí? Bueno, entonces su corazón se endureció. Por cualquier razón que sea. Hace poco estaban haciendo una enseñanza, ¿por qué la gente está tan en contra de la iglesia? Nos han cogido a los pastores o a los que predicamos como si fuéramos verdaderos bandidos. En este momento un criminal, una persona mala de verdad, tiene más acogida que un pastor. ¿O no? Pero la gente realmente busca en el pastor es como el que habla de Dios, como el que enseña de Dios, porque ellos odian es a Dios. El problema es con Dios. Unos porque no les sanó la mamá, otros porque les dio la mujer que tienen o el marido, otros porque tantas razones y se desquitan con Dios y por eso odian a Dios. Sin embargo, no tienen el valor de decir yo odio a Dios. Dicen no, yo sí amo a Dios. El problema de muchos es con el Señor Jesucristo unos y los otros, el problema que tienen es allí con Dios, pero lo disfrazan, lo ponen por debajo de cuerda. No se preocupe que el Señor no se pone a llorar porque algún esbirro de Satanás, un gamberro que muchas veces no vale la pena, maldice, blasfema. No se preocupe que Dios no necesita que lo defendamos. Los que necesitamos que nos defienda es Dios a nosotros. Ya sabe, dígale al Señor en su oración: líbrame de ser de un corazón endurecido y de gente como el camino. La segunda clase de semilla, Lucas capítulo 8, versículo 6, dice: la otra parte cayó sobre piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Entonces está allí cuando es sobreaguado, cuando es superficial, cuando se tienen conceptos, cuando se tienen ideas. Por ejemplo, uno tiene que luchar muchísimo contra aquello que le enseñaron de niño. A mí casi no se me quita la imagen de un señor viejito, anciano, de unas barbas largas, blancas, y lo pusieron entre un triángulo mirando hacia la tierra, enfurecido. Y yo siempre que pensaba en Dios, era como así, como el papá que siempre le pegaba con la mano a su hijo. Pegó con la mano. Y después intentaba acariciarlo.
Entonces el muchachito quitaba la cabeza, se quitaba de cerca porque no sabía si le iba a pegar o le iba a acariciar. Dios no es así. Dios siempre se acerca a nosotros para socorrernos y salvarnos. Y nos da la libertad de tener nuestra vida. Eso sí, la advertencia, un día daremos cuenta a Dios. ¿Digan? Entonces, por eso la Biblia habla de piedras de tropiezo. Porque con ideas, argumentos y cosas salimos impidiendo que otros conozcan de Dios. Porque con argumentos que nos dan en la escuela, el colegio, los entre comillas llamados amigos y cosas, pero a cualquiera de ustedes dice, vea, nos encontramos el domingo a las 10. No puedo ir. No le vaya a dar miedo decir que va a la iglesia. No le salga con cuento de, no es que el domingo a las 10 me va a dar soltura. No. Dígale, voy para la iglesia. Voy para la iglesia. Vea, usted tan inteligente, usted como tan diferente, usted yendo a la iglesia a que lo roben, a que lo atraquen, a que le laven el cerebro. Dígale, sí, yo estoy yendo a que me laven el cerebro, me saquen toda basura, todo pensamiento del diablo, del mundo, de la carne y me dejen una cabeza limpia. Sí, lo que aquí no hacemos, y hay que hablar de eso, bloqueo mental. El bloqueo mental es de las sectas y de grupos peligrosos. El lavado de cerebro puede ser bueno porque tan pronto le cambian a uno los pensamientos, es bueno, para bien. Cuando se los cambian para mal, también el lavado de cerebro, pero para mal. Entonces esa palabra, esa enseñanza que cae sobre piedras está encima. A lo mejor diga, no, sí, alabado, sea Dios, sí, salga usted ahí haciendo palmas y parándose en la punta de los dedos de los pies y toda la cosa. Pero el martes ya se le olvidó lo que le enseñé. Y olvidado se quedó. Porque se dice que los que están interesados sencillamente toman nota y repasan. Y ojalá tratan de compartirle a otra persona, porque cuando uno comparte graba muchísimo más. Diga. El Señor le dio la explicación y dice, Lucas 8:13. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyeron. Sobre todo los que son emotivos, emocionales. Sí, amén. Yo he visto gente que se va hasta de para atrás, como Condorito. Se ponen en el piso, boca arriba y levantan las manos y a veces casi los pies. Pero no tienen raíz. Le preguntan, ¿es cierto que ustedes allá ayunan? Sí. ¿Por qué? Yo no sé, el pastor dice que ayunemos. No tienen raíz. Y le ponen en una disyuntiva, lo ponen ahí en una cuestión, o la iglesia o una actividad cualquiera que sea, y lo terminan convenciendo. No tienen raíz. Estos son los que creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. ¿A cuántos de ustedes les gusta el oro? Tengo unos lingotes por ahí, quisiera repartirlos. ¿Quiénes? Arriba. Bueno, no voy a preguntar que a quiénes no, porque quiero seguir feliz. Yo me salgo de los carriles cuando pregunto, y hay gente que está ahí, pero ni allá ni acá. Por eso no pregunto quiénes no. Pero a los que nos gusta el oro para poder ser oro y ser valioso tiene que ser refinado. ¿Tiene que ser qué? Refinado. ¿Y con qué lo refinan? Goticas de agua tibia, saliva, pedacitos de algodón. No, ¿con qué? Hasta que lo ponen como agüita. Dios tiene que darnos a nosotros las pruebas. Miren nomás la clase de discipulado. Ya estuve revisando notas y ya en los puntos de abajo ni fu ni fa. ¿Por qué? Porque no pusieron cuidado. En un puntico tenían que escribir, cuando descubro mi vida o el propósito de mi vida. Eso me hace feliz. Y si algo tan simple y tan sencillo
y bien explicado, porque no me vayan a decir con cuentos, no, es que ese Harlinson estaba muy enredado, más enredado que no sé. No. Pero nosotros fácilmente nos dejamos sacar. ¿Por qué? No hay raíz. Entonces, llega cualquier prueba. ¿Usted cree que Dios nos va a valer ese cuento de que yo fui a la iglesia, estaba durmiendo y me despertaron muy brusco? Debían de haberme despertado suave y por eso no volví. ¿Usted cree que Dios nos va a valer eso? ¿Usted cree que Dios nos va a valer cuando dice, no, yo no tuve plata, pero para otras cosas buscan, prestan? Iba a decir que roban, pero ustedes ya no roban. Al público no, a veces a Dios. Le roban la honra, la gloria, el tiempo y la parte administrativa. Para que no digan, no la tienen esa allá, a esto de este lado, a ustedes también. Y hay gente que piensa que Dios existe para que nosotros lo usemos. Nosotros existimos para que Dios nos use. Dios nos va a poner a prueba si usted es melindroso, si usted es blandito, si usted es súper recontra delicado. Satanás, en primer lugar, le va a golpear donde ya tiene la ceja rota, donde a usted le duela. No lo va a atacar en la parte fuerte. Si a usted le da igual, venga en crisis económica, que nací sin plata y sin plata me he de morir y alabado Dios, voy para adelante, no lo molesta por la parte económica, pero no con cuentos, sino que de verdad. Si usted es la persona que le importa nada, dice, pues si para Dios vivo, vivo, y si muero, muero para el Señor, no lo molesta por la parte de salud. Por el lado débil le va a buscar el problema. ¿Están aquí? ¿Seguro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia dice, fortalezcanse en el Señor. Encontrarle cómo voy a salir de eso. Todos ustedes saben, y le contamos a los que nos dan a escuchar aquí a través de este medio, mi aguijón, creo que desde que nací, porque mi mamá me dijo que no me quería callar cuando nací, grite y grite y grite, ha sido la ira. Y llevo luchando, pero finalmente Dios me ha ayudado para ir controlándola. Me quité el pelo para no arrancármelo y ahí voy. No estoy al otro lado porque a veces siento que el Señor me responde como a Pablo. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? No lo sabemos. Pero se le pidió al Señor, Señor, quítame este aguijón. Y yo, no, bástate mi gracia. Es decir, tiene que acudir a mí para que yo lo ayude, porque usted nos va a ser sobrado y no me va a necesitar. Nosotros todos necesitamos de Dios. Así que cuando venga alguna prueba, tropezón, empujón, cosas feas y como a sacarlo de servirle a Dios, de permanecer donde debemos de permanecer, no le haga caso. Dígale, Señor, yo renuncio a hacer el terreno con piedra y mejor cambio y me paso al buen terreno. Vamos con la siguiente. Lucas 8:7, la primera parte dice: otra parte cayó entre espinos que, al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Fíjese, esta es la parte donde la tierra está allí, la cultivaron, la trabajaron, quedó la semilla por debajo, pero juntamente con la semilla crecieron los espinos. Y yo creo que esta parte el Señor la explicó muy bien, Lucas 8:14. Yo preparaba esto y me preguntaba, Señor, si tú no hubieras dejado la explicación de cada una de estas, ¿qué más no oiríamos? ¿Qué más no diría yo? Que los espinos son no sé qué, y que los espinos por acá y que los espinos por allá. Menos mal que el Señor nos dejó la interpretación. Digan. Bueno, la parte que cayó entre espinos son los que oyen. Usted mirará
que toda clase de terreno recibe la palabra cuando la oye. Pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones. Si uno escribe le pone una rayita y luego ocupaciones, ocuparse antes de tiempo. Hermanas mías, a partir de hoy, no se preocupen por el almuerzo del mañana. Mañana por la mañana piensan qué van a hacer. Suelten allá eso de mañana. Vamos a mirar qué se hace. Casi no conozco a ninguna con las que yo me trato que no me digan, estoy pensando qué hago mañana de desayuno, y hasta ahora están dando así como lo que dan en la tarde, ni siquiera cenando. Y están cenando y dice, pero es que no hay qué hacer mañana. Por eso el Señor que nos ama, ¿cuántos creen que Dios nos ama? Le dice, no se preocupen por el día de qué. Que cada día qué. Cada día trae su afán. Pero uno es terco y sigue otra vez con el cuento y dele con el mañana. Dele con eso, sin caer tampoco en la desidia, sin caer en el, a mí qué me importa, no. Pero fíjese que parte de lo que quita la palabra son las preocupaciones. Y lo que a mí me preocupa es no sé qué, cuando no podemos hacer nada por esa preocupación. Aparte de decir, Señor, yo soy tu hijo, tú te has encargado de mí, si diste a Jesucristo por mí, y al Señor Jesucristo uno lo ora que Él es Dios. Señor, si tú diste tu vida por mí, ¿por qué me estoy afanando? Regáñese, como dice alguien, regáñese a sí mismo, párese frente al espejo y como si le pega al espejo se rompe, entonces usted ve la figura donde se va a pegar, pero duro, así. ¿Por qué no entiendo estas verdades? Repréndase, no le siga dando cuerda a la preocupación. Hablaba con alguien y dije, tengo una preocupación muy grande, que de pronto me dé cáncer. ¿Sabía usted que eso abre puertas? Según el libro de Job, Job le dio por preocuparse, ¿qué sería de mí si me robaran mis camellos, mis burras, mis ovejas? ¿Se las robaron? Ay, ¿qué sería de mis hijos? A los hijos hay que amarlos, hay que darles instrucción, hay que protegerlos. Pero acuérdese que así como usted tuvo que salir de su casa y hacer su vida, nuestros hijos también. Yo tengo 6 hijos, 3 hombres, 3 mujeres. En este momento estoy cuidando las 2 pequeñitas, los otros ya vuelan solos. Entonces, vamos a pedirle al Señor hoy que no más preocupación, que vamos a confiar en Él. Amén. La siguiente cosa que ahoga la palabra son riquezas. Dice Salomón que en el tiempo de Salomón menospreciaban la plata porque había tanta que era menospreciada y había oro. Y este suspiro y diga, ¿quién hubiera estado en el tiempo de Salomón? Y Salomón dijo, quien añade riquezas, añade preocupaciones, angustias y no sé qué otros sinónimos. ¿Sabe cuál fue la fórmula que nos dejó el Señor? Y aquí se me van a arrancar el poco pelo que tengo. Algunos dicen, pero ¿cómo va a decir usted eso? Dijo, acuérdense que deben de tener comida y vestuario y estén contentos. Cuando Dios le da a una persona la capacidad de administrar, de tener, de dar, de crecer económicamente, nada puede impedir que Dios bendiga al que va a bendecir. Amén. Pero cuando somos malos administradores, no. Yo me creo un cristiano que si muero voy con Dios. Yo me creo un cristiano que amo a Dios. Yo he invertido mi vida desde que lo conocí sirviéndole al Señor, creyéndole a Dios. Pero le hice esta oración al Señor. Señor,
estaba más o menos yéndome bien. Señor, si tú me das suficiente dinero, primero le pedía dinero al Señor, hasta que un día sentí una voz como interna. Yo no he oído hablar audiblemente al Señor, le estoy pidiendo esa experiencia, le estoy pidiendo la experiencia de ver un ángel. Sé que existen, pero hasta aquí lo sé por la palabra y por la fe. Y el Señor, dame. Y un día sentí como una voz que me dijo, ¿y para qué quiere esa plata? Y yo no supe responder. Porque si le hubiera respondido al Señor, respóndame ya, entonces yo estaba pensando en viajes, comprarme un carro de esta, o unos carros más bien, y unas ropas, y por acá y por allá. Y llegué a pensar hasta en dar algo de plata, pero única y exclusivamente a mi familia, como mis hijos, como eso. Nada más. Y luego entonces recapacité, Señor, mucha plata, ¿y qué vas a hacer con ella? Una escuela, voy a invertir en los niños, voy a invertir para que la palabra de Dios corra, para que vaya por todas partes. Pero terminé mi oración diciendo, Señor, tú conoces mi corazón y yo no. Entienda eso. Por eso el salmista oró y dijo, líbrame de mis pecados, aún de los que me son, ¿qué? En usted y en mí hay pecados que no sabemos que están allí. Y luego dice el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nosotros no sabemos qué reacción tener, pero yo sí lo hice con todo el corazón. Le dije, Señor, si el tener bastante dinero y cosas de esas que para ti no es nada imposible, me va a hacer apartar o que no te vaya a servir como tú me creaste, me formaste para que te sirviera, no me des nada. Y le quiero contar algo. De lo poco que tenía, por problemas y cosas, se acabó y me dejó en el día a día. Tengo una casa donde vivo, tengo un vehículo para transportarme, duermo en una cama, como en un modesto comedor. No tengo ningún miedo de que ustedes me visiten a la casa para que vean algún cuadro que vale no sé cuántos millones y que usted diga, ¿y esos millones por qué no los utilizamos en ayudar a la gente que necesita? No tengo ningún temor. Entonces, sea fiel al Señor, administre y esté convencida o convencido que por sobre todo lo que el Señor le dé, que digan, Rockefeller pasó al puesto número 16 comparado con fulano de tal, miembro de la ICI. El dueño de Amazon y el dueño de todos los ricos del mundo, esos están ya desplazados por uno de la ICI. Pero ese de la ICI sigue poniendo a Dios en el primer lugar. Eso es lo importante. Y luego vienen los placeres de esta vida. Yo siempre creía que placer era borrachera, era sexo, era cosas, pero es todo lo que le ocupa a usted el tiempo que debe darle a Dios. Increíblemente está ese monstruo, el caitolé de un solo ojo, llamado televisor, nos quita tiempo para que le sirvamos a Dios. Ese tiempito que redujéramos un poquito y leyéramos la Biblia, por ejemplo, habláramos con alguien de algo que nos edifica, nuestra vida sería diferente. Pero hay otro poco, no, solo Dios, el Espíritu Santo de Dios, le va a mostrar a usted cuál es el placer que ahoga la palabra. ¿Qué es lo que le quita a la palabra de su mente y de su corazón? Y me llamó muchísimo la atención y no maduran. En este momento tenemos un síndrome cuchibarbis. ¿Cómo llamarán los caballeros que no quieren madurar y quieren seguir allá, que a lo que llegan a 50, 55 años se abren la camisa para que vean pelo, pecho, y entonces comienzan a utilizar ropa deportiva? Generalmente eran muy clásicos, muy de vestido, muy de corbata, ahora es de camiseta con lagarto acá y con todas esas cosas. Y bueno, tienen derecho a todo eso, pero sobre todo a enamorar muchachas porque se quieren sentir los chachos y porque
Ahora les da por andar entre jóvenes y no jóvenes, sino adolescentes, y entonces los muchachos sacan la moda de una manga del pantalón completa y la otra la recortan y sale con medio pantalón puesto, y cuando de pronto ¿cómo se llamará? Barbie, el otro, ¿cuál es? ¿Cuchiquén? Bueno, los cuchiquén. Esa es apenas una muestra de la falta de madurez. ¿A ustedes no les daría como un poquito de nostalgia, impaciencia y molestia que yo tuviera reacciones aquí de Astrid, de Yadita, o de un muchacho de 12, o de uno así como que diga, ¿cómo así? ¿Cómo así que nuestro pastor con ese cuento? Hay que madurar. A las niñas les quitan algo y se ponen a llorar. A las niñas les miran. ¿Qué pasó? Que me miró y se ponen a llorar. Es tiempo, dice la Biblia en Corintios, dice, compórtese como hombres. Y otra vez en Corintios dice, dejen de ser niños, porque esas actitudes ahogan la palabra de Dios. ¿Digan qué? Bueno, y terminemos aquí con la siguiente. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó, produjo una cosecha del 100 por 1. Diga amén. Diga, Señor, ayúdame a ser buen terreno. Conste, eso lo decidimos nosotros. El significado, ya les puse a ustedes ese campo bien bonito, pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Cuando la semilla cae, fíjese, un grano de maíz. Usted siembra un grano de maíz y ese grano de maíz como mínimo da una mazorca. Y esa mazorca se multiplica por cientos. Toda semilla en lo que sea. Lástima que hayan quienes no están con un interés sincero de predicar la palabra de Dios y la gente se ha puesto muy a la defensiva. Pero esta mañana en mi devocional, exactamente, Pedro le pregunta, Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo qué? Dijo, en esta vida van a tener casas, van a tener, bueno, todo lo que ustedes necesitan. Y en la siguiente, la vida eterna. Así que Dios es poderoso para darnos lo que necesitamos y también la vida eterna. Amén. Cuando la semilla cae en buen terreno. Eso lo decido yo. Me preocupó muchísimo y me puse a hacer un repaso de mi vida, Señor, y yo, ¿qué clase de terreno he sido? Les quiero contar con vergüenza que en algunas épocas y momentos de mi vida camino duro, terco, necio. En otras ocasiones, piedra, sobreaguado. En otras ocasiones también los espinos. Pero tomé una determinación y Dios, los días de vida que me dé, me permita ser buen terreno para la gloria de Dios. Ahora, terminemos aquí con Juan capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si alguna de mis ramas no dan uvas, las corta. Pero a todas las ramas que den fruto, las poda para que den todavía más fruto. Hay otro texto, salté al versículo número 5, leí el 1 y 2, ahora el 5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Diga, mucho fruto. Y una cosa aquí para tener en cuenta, si están separados de mí,
no pueden hacer nada. El Señor llega a ser, la obra del Espíritu Santo llega a ser como el agua. No germina, no hay vida. Ayer me miraba un documental del cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que lo que Dios dice se cumple? Muchos años antes de Cristo, Él profetizó a través de Isaías que el desierto florecerá. Y estaba mirando por qué Israel es un país tan pequeñito, tan chiquitico, y es potencia mundial en exportación de frutas, de legumbres y tantas cosas. Y el secreto está en que Dios les dijo cómo manejar el agua. Y entonces al manejar el agua, ya lo tienen todo. Encontraron un trigo, 4000 años antes de Cristo, había sido metido en una tumba, y los científicos de muchas partes del mundo se fueron para mirar la diferencia entre la semilla del trigo de hace 4000 años y la semilla actual. Y la analizaron y bueno, le hicieron todas las medidas y luego la pusieron en tierra y le echaron agua. Y 4000 años después ese trigo nació, creció y dio fruto. El impedimento que tenía para no germinar era la falta de agua. Y el impedimento que muchos cristianos tienen para no dar fruto, estar ahí entre secos y verdes, que mueren y que viven, es por falta de presencia de Dios. Y la presencia de Dios viene a través de la oración. De la oración. El Señor Jesucristo oró. Los apóstoles oraban, la iglesia primitiva oraba y nosotros también debemos de orar. Pónganse de pie, por favor. Acuérdese, usted decide ser el terreno, no Dios. Usted nos dio Dios esa libertad. Diga conmigo, Padre Celestial, te doy gracias por darme el privilegio de poder escoger ¿qué clase de terreno soy? Con tu ayuda, Señor, quiero ser el buen terreno donde tu semilla o tu palabra llegue a mi vida y produzca fruto del 100 por 1, Dios. Tu palabra dice que todo lo que te pida me será concedido si lo pido en el nombre de Cristo. Y hoy pido, Señor, que yo sea buen terreno, que dé mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén. Démosle un aplauso a Dios, que vale la pena. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.